ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Gracias por acompañarnos otra noche en Civilitas TV. Los invitamos a entrar a la página de www.civilitas.com.ar, que van a poder encontrar toda la producción de Esperanza Federal. Hay mucho para ver, entender, muchas propuestas. No se la pierdan. En esta semana nos desayunamos con que mientras estamos viendo el fútbol para todos, mientras el 7D discutiendo estos temas, un juez nos obliga a pagar estos 1.200 millones o 1.300 millones de dólares. El 15D ha aparecido en la escena y uno se pregunta, bueno, pero ¿se está gobernando bien? ¿Se está gobernando como corresponde la cosa pública? Pero yo sé que usted y vos tienen preocupaciones mucho más pedestres, nosotros también aquí con Carmen. Nos está preocupando la inflación, el bolsillo, los impuestos, esto de que pagamos impuestos a la ganancia siendo que somos simples profesionales, simples trabajadores. ¿Qué está pasando con este modelo nacional y popular que no termina siendo ni tan popular ni tan nacional? Bueno, hoy vamos a desglosar un poco esa temática y también vamos a hablar de la intolerancia, de lo que está pasando en la Argentina, de esta confrontación permanente. Si te parece, Carmen, lo que vamos a hacer es, vemos este primer video en donde en forma muy sencilla la Fundación Pensar ha confeccionado este video para explicarnos la base, este impuesto a las ganancias para todo el mundo, la injusticia que supone en estos momentos y luego una mesa con especialistas. Impuesto a las ganancias no imponible, distribución asimétrica y progresivos residuos. En los últimos días, seguro escuchaste mucho estas palabras, pero ¿en qué te influye la suba o no del denominado mínimo no imponible de ganancias? Te lo contamos. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Es un impuesto que grava la renta o ingresos de un trabajador que gana más de 6.966 pesos brutos en el caso de los solteros y de 9.636 pesos brutos para los casados con 2 hijos. Estas cifras marcan el llamado mínimo no imponible. O sea, si ganas más, pagas ganancias. Si ganas menos, no. ¿Todos pagan lo mismo? No. A mayor ingreso, mayor contribución. Por eso se dice que es un impuesto progresivo. ¿Cómo se relaciona la inflación con este impuesto? Por la fuerte inflación aumentan los precios. Por eso las empresas, para compensar, aumentan año a año los salarios. Si se mantiene el mínimo no imponible, más personas comienzan a pagar ganancias sin que hayan mejorado sus condiciones. Mira este ejemplo. Este es Juan. Es joven, soltero y trabaja como supervisor de ventas en una casa de electrodomésticos. Su sueldo, en 2011, 6.965 pesos brutos. Descontados aportes jubilatorios y otras contribuciones, le quedaban en mano 5.781 pesos. Así, pagaba el alquiler de su departamento, compraba ropa, comida, viajaba, se divertía. La inflación el año pasado fue del 25%. Por eso, su empresa, para equiparar esta suba de precios, le aumentó el sueldo un 25%. ¿Cuál es ahora la situación de Juan? Pasó de ganar 6.965 pesos en 2011 a 8.706 pesos en 2012. Descontados los aportes jubilatorios y otras contribuciones, ahora le quedan en el bolsillo 7.226 pesos. ¿Cambió su situación? Sí, pero para peor, porque ahora Juan tiene que empezar a pagar el denominado impuesto a las ganancias. Así, tendrá que pagar 177 pesos por mes, es decir, deberá consumir menos que en el 2011. Bueno, muy bien, una explicación tranquila, digamos, sencilla para que todos entendamos qué está detrás de este 20N, que fue un clamor de los trabajadores. Ya analizamos en su momento el 8N, pero el 20N los trabajadores decían no queremos pagar más este impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios. Bueno, y aquí se abre un debate muy interesante. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿se puede atender este clamor, José María? ¿Se puede canalizar, digamos? Bueno, la primera pregunta a responder es si este reclamo es razonable. Y entendemos que es razonable, pero desde un punto de vista técnico, como bien explicaba el video, donde la carga tributaria de ganancias, al tener
mínimos, no solamente el mínimo no imponible, sino la deducción por esposa, la deducción por hijos, en tan bajo nivel, hace que recaigan sobre salarios, como explicaba el video, un aumento, mayor presión tributaria. Pero ese no es solo el tema, porque ahí habría que completarlo manifestando de que la escala, como bien decía, es un impuesto progresivo y que arranca en la tasa del 9% y llega hasta el 35%, pero la velocidad para llegar de la tasa del 9 al 35 es muy grande. Entonces, una persona que gana, digamos, 14.000 pesos netos, dejando los descuentos de bolsillo, al final de año, por las tasas de impuesto, no solamente por el mínimo no imponible, termina dejando para el fisco 1 mes y 20 días de trabajo suyo para contribuir con este impuesto. Además, con el salario contribuye al IVA, impuesto inmobiliario, etcétera, ¿no? Es interesante recalcar en función de lo que dice José María. En el año 2001, si tomamos el mínimo no imponible que teníamos y lo actualizamos por el índice de precios, justamente en el video veíamos gráficamente el efecto erosionador de la inflación, porque crece nominalmente el salario, pero puede terminar con menor poder adquisitivo. Exacto, es el cuadro. Entonces, a ver si lo puedo mostrar aquí. El mínimo no imponible de 4.000 pesos del año 2001, actualizado por el índice de precio mayorista a nivel general, hoy estaría en 18.000 pesos. Y si lo actualizamos por la variación del salario promedio, estaríamos arriba de 33.000 pesos. Indudablemente que entonces, si estos parámetros, que lo que ocasionan es, por supuesto, el disconformismo social, producto de la menor disponibilidad que tiene la gente en su salario, ocasiona un efecto residual de recaudación que realmente tendríamos que tratar de mensurar, de ver de cuánto estamos hablando, porque la presión social y el disconformismo es absolutamente justificado. Pero de ninguna manera estamos hablando de eliminar. En realidad el reclamo popular es eliminarlo, digamos. Lo que tenemos que ver es qué piensan ustedes, digamos. Sí, ¿Qué piensa Esperanza Federal? En lo personal, haciendo un pequeñísimo repaso, la capacidad contributiva de una persona la medimos a través de la renta, a través del patrimonio o a través del gasto, del consumo que tiene. La más perfecta, la forma más perfecta de captar la capacidad de contribución para financiar el gasto público es la renta. Porque el patrimonio puede ser heredado, puede ser en función de algún momento que tuve otra situación. Claro. Y el gasto puede ser financiado con deuda. Por tanto, no es necesariamente capacidad genuina. Entonces, no cabe duda, no hay país en el mundo que no grave la renta, pero el tema es a partir de qué importe. Claro. No, además se habla de que el salario esté exento o no grabado por ganancias, pero se habla siempre del salario en relación de dependencia. ¿Y qué? Del profesional, del plomero, de cualquier trabajador independiente, periodistas, etcétera. Es decir, no conozco a través de los estudios personales, y somos profesores universitarios, ningún país que teniendo el impuesto a la ganancia o a los réditos no grave los salarios. El tema, como ustedes planteaban, es ¿a partir de qué nivel? Claro, no es lo mismo un tipo que gana 200.000 pesos que el tipo que gana 10.000 pesos. Es que sería absurdo si alguien que tenga un salario de 200.000 pesos, por decir, el salario no está grabado, no pague impuesto a la ganancia y un profesional sí lo haga. Ahora, el tema de fondo que ya no es una frase conceptual universitaria, sino que es un sentimiento, es... Sí, acá hay que reformar el sistema impositivo argentino. Nos están matando, digamos, entre los impuestos municipales, los impuestos provinciales, los impuestos nacionales. ¿Se puede plantear como propuesta viable una reforma integral a nivel tributario, digamos, en Argentina? Sí, yo creo que sí, se merece Argentina. Sobre todo, primero, para limpiarlo de impuestos distorsivos. En esta maraña de tributos que hay en el país, hay una serie de impuestos que en su momento cumplieron una finalidad específica o que eran por un tiempo limitado y que aún existiendo eran pago a cuenta. El impuesto a los débitos bancarios, claro, que nació en el 2001. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque, exacto. Ese impuesto era en su origen pago a cuenta de cualquier impuesto, entonces los que estaban en la economía formal se aprovechaba, se recaudaba y se aprovechaba, y los que estaban en la economía informal no. Bueno, ganancia mínima presunta, hay una serie de impuestos que son absolutamente distorsivos. O sea, hay que modificar el sistema tributario argentino. Y por ejemplo, en ganancias, que ha sido el motivo de esta charla, debe existir, ser más progresivo de lo que es ahora para que evidentemente los que más ganan, más paguen. Pero no esa masa que todavía no gana mucho y está pagando, ¿no? En Chile, a igual salario, se aplica menor retención a pesar que la escala máxima es del 40% y acá del 35%, pero con una distribución, por supuesto, distinta. Hay algo que es muy significativo, es una foto de la realidad.
Argentina basa su mayor recaudación de financiamiento del presupuesto nacional con el IVA, Claro. que es un impuesto al consumo. Sobre todos. Países desarrollados tienen fundamentalmente el ingreso del impuesto a las rentas, y dentro del impuesto a las rentas de las personas físicas en primer lugar, y luego las empresas, porque las empresas se les grava en la medida que distribuyen dividendos. Si la empresa reinvierte dividendos, entonces tiene una tasa plana significativamente menor. Bueno, aquí yo quiero agregar algunos datos para el enojo, porque este programa es sentimiento, a pesar de que estamos dando razones. Fíjense que desde el 1995, en donde el Estado intervenía en el Producto Bruto Interno, que es todo lo que producimos todos los argentinos, en un 32%, pero ahora, en el 2011, está en un 47%, o sea, casi la mitad de lo que producimos los argentinos, el Estado de una u otra manera lo interviene o se lo apropia. Y un dato más para devolverle la palabra a los técnicos es lo que ha crecido el empleo público. Acá con Carmen habíamos sacado, entre el 2008 y el 2011 ha crecido el 27% el empleo público. Pero el empleo privado, el empleo de las empresas privadas, solo un 9%, digamos. O sea, tenemos verdaderas distorsiones a nivel del gasto, digamos. Nos están sacando la plata, pero no sabemos muy bien para qué, digamos. Sí, y respecto a ese punto, un experto, Kirtz, hablaba de que el porcentaje de desempleo de Argentina, 7,6, 7,9, o la poca variación se debía no a que se mantenía el trabajo, sino que decaía el sector privado, pero inmediatamente el sector público absorbía gente, entonces el traslado de gente del sector privado al público, y hay que ver la productividad de esos trabajos, ¿no? Inclusive tenemos la interrelación de un gran reclamo que es la coparticipación, que con respecto a los impuestos hay uno que sí se comparte, otro que no se comparte. Así que toda la modificación también hará que esa distorsión se corrija. Pero la pregunta del millón, porque ya estamos terminando, es, porque cuando uno habla de estos temas, hay gente que dice, y bueno, pero la presión en Argentina impositiva no es más alta que en otros países, digamos. O sea, al final ¿es alta, no es alta? La presión en Argentina, según datos del Fondo Monetario, y muy cerca están datos de YARAF y del YERAL, está alrededor del 36,7, 37,4%. Es de las más altas de Latinoamérica. Con modo de ejemplo, Chile no llega al 18%. México está en el 17%. La presión fiscal promedio simple de los países de la OCDE asciende al 34%, por supuesto, con topes como Dinamarca o Suecia con el 48 y 47%. Entonces, es un Estado que indudablemente recae con mucha fuerza sobre el sector de la actividad formalizada. Claro, porque este es el otro gran tema en cuestión. ¿Cuál es el porcentaje de la actividad que no sufre esta presión fiscal porque es economía informal? 40, 45, 50%. Entonces, si esto se distribuyera equitativamente entre todos los ciudadanos, ¿cuál sería la presión fiscal razonable, real? Para que se entienda, la presión fiscal es un cociente entre la cantidad de impuestos recaudados dividido el PBI total. Pero como hay mucha economía informal, los que pagan todos los impuestos no sufren 38, sufren 40, 50. Bueno, el ejemplo típico, el empleado. ¿Cómo escapa a la retención el empleado? No, si se lo están sacando. No hay ninguna posibilidad. Cazar en el zoológico. Estamos sombrando el tema, muchas gracias por haber venido. Ahora vamos a presentar un segundo video también a nivel de sentimiento. Este sentimiento de que algo anda mal, digamos. ¿Por qué estamos poniendo tanta plata y el Estado argentino funciona tan mal? Ahora, este segundo video de la Fundación Pensar lo que hace es poner el eje en la inflación. Nos meten cepo cambiario y una serie de cuestiones y verdaderamente no estamos atacando el eje del problema, que es la inflación que se roba, es el impuesto que nos está robando a todos y particularmente a los pobres. A ver el video. ¿Por qué el gobierno no quiere que cambies? En los últimos años, la política económica del gobierno provocó estrechez fiscal y, lo peor de todo, una escalada inflacionaria. El tipo de cambio no acompañó a la inflación, con lo cual nos hicimos más caros en dólares. Además, pasamos de ser exportadores de combustible a tener que comprarlo en el exterior, para lo cual el gobierno necesita dólares. Así, el clima de incertidumbre no se hizo esperar. Empresas y hogares decidieron refugiarse en la divisa norteamericana. El resultado, alrededor de 79 mil millones de dólares salieron del mercado local entre 2007 y 2011.
El gobierno, en vez de resolver el problema, lo agravó con 2 medidas que echan nafta al fuego: el cepo cambiario y las trabas a las importaciones. Con el cepo cambiario, el gobierno, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, define si podés comprar o no dólares. Así decide sobre tus ahorros, sobre tus compras, sobre la posibilidad que cambies. Viajar con el dinero que crees necesario, comprar tu primera casa, solo si lo autoriza el gobierno. Pero los errores cuestan caro. El cepo cambiario congeló el mercado inmobiliario. Así, el sector de la construcción, uno de los más dinámicos que genera miles de puestos de trabajo, se desplomó en abril un 7,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Las trabas a las importaciones, el otro manotazo del gobierno para que los importadores no compren dólares, también influyen en tu día a día. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en la Argentina aún necesita de insumos que no se fabrican en el país. La ecuación es simple. Si se impide la importación, baja la producción, baja el empleo y baja el consumo. Así, esta medida condiciona tu posibilidad de cambiar, de crecer, de proyectarte. La solución: combatir la inflación, restableciendo la confianza con medidas que normalicen el INDEC y transformen al Banco Central en un organismo independiente. Queremos un país sin sobresaltos, donde podamos pensar a largo plazo, donde podamos pensar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Queremos un país sin sobresaltos, decía el video. Bueno, esta pequeña columna es para decir, aquí se han estado manifestando diferentes sectores que pareciera que están contradiciendo de que este es un modelo nacional y popular, como decíamos al comienzo del programa. El 8N, los trabajadores en el 20N, hasta los gendarmes se manifestaron. Está faltando que se manifiesten los empresarios. Uno podría preguntar, ¿qué está pasando con los empresarios que sufren todo esto que estamos comentando? Están tan callados, que no expresan como en otras épocas sus cámaras empresariales, sus organizaciones, con mayor virulencia las enormes distorsiones que estamos viviendo. Bueno, yo voy a hacer mi pequeño aporte aquí, casi digo que lo hago en forma personal porque no quiero vincular a todos los de Esperanza Federal. A mí me enerva, no puedo creer, me enoja que personajes como Moreno y Kicillof estén dominando la economía y estén llamando a las empresas, estén subordinando, estén dominando, estén marcando reglas completamente distorsivas. Yo me gustaría, no tenemos tiempo, me gustaría leer, o si no, búsquenlo en internet hoy, las frases que ha dicho Kicillof en una larga intervención que hizo hoy para presentar que van a aumentar el gas. Estamos completamente locos. No podemos hacer que este viceministro de Economía, tan joven de la edad nuestra, pero sin mayores antecedentes, nos ande dando lecciones de una economía que no es, distorsionando las variables de la economía. No podemos permitir que un Moreno nos domine y nos gobierne y nos meta miedo. No tenemos miedo y no lo vamos a tener. Tenemos que empezar a levantar la voz y a pedir que la economía se transparente, se regularice, se formalice, se haga previsible, porque no es una cuestión de empresarios solamente. Es tu sueldo, es mi laburo, es la actividad económica, es en definitiva la generación de empleo, que es la única herramienta de justicia social. Se los dejo. Si les parece, vemos ahora un tercer videíto, o como dice Carmen Silvia siempre, videíto, antes de ir a una mesa muy interesante sobre el tema de la tolerancia en Argentina. Este video nos va a dar un marco general. Realmente, recién hemos hablado si es popular el modelo. Ahora vamos a hablar si es nacional, si es federal este modelo que se está implementando. A ver. Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas, porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este. ¿Un proyecto federal? Durante los últimos 10 años, la economía argentina creció. Así, en época de bonanza, el gobierno nacional centralizó los ingresos generados por todas las provincias. Además, a través del ANSES y el Banco Central, se hizo de nuevos recursos. Tampoco coparticipó impuestos nuevos como las retenciones y el impuesto al cheque. En total, más de 1 millón de millones de pesos que no distribuyó con las provincias. ¿Cómo es el actual sistema de reparto? Se hace de 2 modos. Por ley, con el gobierno nacional obligado a transferir recursos en forma automática, o en forma discrecional, mecanismo que aumentó considerablemente estos últimos años y que provoca que las provincias sean más dependientes del gobierno central. Ambos esquemas son injustos. Veamos.
El sistema automático se instrumenta a través de la coparticipación federal, una ley de hace 24 años que quedó desactualizada con respecto a las necesidades de las provincias. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 6.307 pesos anuales contra los 3.237 que percibió un salteño o los 1.277 pesos otorgados a un bonaerense. Mediante el otro sistema de transferencias, el discrecional, la mayoría de las provincias también pierden. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 5.890 pesos por habitante frente a misioneros, correntinos, bonaerenses, santafesinos, que figuraron entre los que menos recursos recibieron. ¿Cómo actúa el gobierno en este momento en que la situación está peor? Aquí sí es federal. Busca que cada una de las provincias pague el ajuste fiscal provocado por sus malas políticas económicas. Así, en lo que va del año, 18 de las 24 provincias debieron aumentar sus impuestos. ¿Qué proponemos? Modificar la ley de coparticipación federal y avanzar hacia un esquema flexible que responda a las necesidades y al esfuerzo de las provincias. Transparentar el reparto discrecional. Y por sobre todo, reformar de manera seria y profunda las instituciones fiscales federales. Queremos un país pensado desde las necesidades y las fortalezas de todas y cada una de las provincias. Queremos un país grande. Aquí estamos con Graciela Pilnik, que ha pensado, me parece, respecto a todo lo que estamos viviendo, y su forma de respondernos ha sido escribir este libro, que sería interesante, la intolerancia, aproximaciones para el estudio de un conflicto psicosocial. Sería interesante saber, Graciela, ¿por qué la intolerancia? ¿Qué es la intolerancia a tu criterio? Bueno, la intolerancia es una expresión, digamos, extrema frente a una percepción de una amenaza. Y la pregunta sería ¿por qué yo escribo eso? Y porque el temor mío es que la República Argentina vuelva a transitar por periodos históricos en donde se hizo muy presente la intolerancia. Yo formo parte de una generación en la cual fue la generación que era estudiante de ciencia política, en donde se hicieron presentes dos grandes modelos de intolerancia, la dictadura militar y la guerra subversiva. Y ambos eran excluyentes. Y ambos tenían razón, cada uno con el aparato del Estado que podía reprimir y el otro con el modelo que era el modelo soviético, que dejó 100 millones de muertos en el mundo como expresión de intolerancia porque el método era la revolución. Entonces no hay modo de no pensar a esta altura cuando uno ve vicisitudes, cuando aparece el 13S, el 8N. Bueno, el 8N y el 13S son expresiones también de que algo ya no lo soporto, no lo tolero, porque tolerar es soportar, no lo soporto, no lo tolero, por eso soy intolerante, y el 8N es una expresión de intolerancia, ya no puedo sobrellevar más una carga determinada. Hay varios sentidos, positivo y negativo, de ahí que escribo esto. Basándome fundamentalmente en las expresiones de intolerancia que en la República Argentina. El libro no es una narración sobre hechos históricos. Lo que yo intenté hacer es otra cosa, es a partir de esas vivencias, de haber sido rehenes, sobre todo en una etapa histórica nuestra, de modelos cerrados, que no admiten el diálogo. Yo lo que trato de hacer es decir cuáles son los elementos que están presentes en una expresión de intolerancia a los efectos de poder proporcionar una luz para poder reflexionar y salir de eso, porque en realidad hay modos extremos de intolerancia como es el fanatismo, y lleva asociado a eso el sectarismo y el dogmatismo. El dogmatismo puede ser ideológico, no es necesariamente religioso en su fase extrema, ¿no? Entonces, ¿qué es una posición extrema? Una posición extrema en un modelo implica fundamentalismo, es decir, esta es la verdad, es infalible, no acepto otra verdad.
¿Y cuáles son los elementos presentes? El primer elemento que está presente es un egocentrismo exagerado en un fundamentalismo. Un segundo elemento significa clausura mental. Yo no admito la palabra, el pensamiento del prójimo. Y un tercero es la compulsión a la acción. Claro. Esos son los tres elementos. Tratar de eliminarlo al otro. Tratar de eliminar la propuesta del otro, lo que piense el otro, etc. Ahora, Graciela, la encrucijada que tenemos hoy, yo cuando he escuchado lo que pasaba en la época de peronistas, antiperonistas, o esta época del 76, donde eran unos y otros, uno durante muchos años pensó que qué locos aquellos, porque ahora que somos más tolerantes, nosotros somos una generación más tolerante, y sin embargo hoy estamos viviendo en Argentina una situación difícil, porque si vos sos tranquilo, fíjate la columna que yo acabo de hacer, del otro lado embisten. Entonces uno tiene la idea de decir, bueno, voy a tener que reaccionar a esta... Entonces ahí se produce un ida y vuelta muy complicado. ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo en que, a ver, las propuestas deben ser siempre de diálogos. No hay otro modo, porque ya la Argentina va involucionando. Hace un rato hablábamos del Estado fallido, claro, que a vos te gustaba ese tema y a Carmen también. Sí, realmente lo estamos, en la medida en que en lugar de comprender la contraparte, la propuesta de la contraparte, a los efectos de generar un modelo conjunto, no cerremos cada uno en lo propio. Si nosotros no aprendemos a que la democracia significa aceptar las propuestas de los otros, comprenderlas y tratar de ver en forma conjunta qué podemos hacer, vamos a entrar lógicamente de nuevo en las etapas pasadas de la República Argentina, aunque la dictadura militar no esté. Muy interesante, sí. Y para ser tolerantes, entonces, necesariamente vamos a tener un pueblo más libre. Por supuesto, significa, a ver... Me refiero a, van a pensar... Claro, bueno, yo te cuento lo que hacía la época del estalinismo. El estalinismo lo que hacía era incurrir en las escuelas. ¿Qué hacían? Iban y se fijaban cuáles habían sido los antecedentes de los alumnos que ya incluso habían egresado. Y tomaban a los más destacados y los más brillantes como personas que hipotéticamente podían ser o adversarios o podían generar algo contrario al modelo. Razón por la cual esos entraban en un círculo que había que controlar, perseguir y excluir, porque de eso se trata, de excluir. Muchas gracias, Graciela. Muy interesante este libro, un orgullo que seas colaboradora nuestra. Bueno, han quedado los temas, las conclusiones quedaron. Hoy quisimos reflejar el enojo del bolsillo. La pregunta, este modelo es nacional y popular, y el tema de la tolerancia. Todo parece que no tiene que ver, y yo sé que ustedes han visto que tiene todo que ver. A mí me parece simplemente que, según lo que ha dicho Graciela y según lo que estamos viviendo, hace falta que los argentinos nos reconciliemos. Claramente. Bueno, el próximo domingo, si no hay nada raro durante la semana, porque también tratamos los temas de la realidad, vamos a hablar de un tema muy complicado, la reforma del Código Civil. Un tema que a primera vista es muy aburrido, pero cuando uno abre esas tapas de la reforma que está proponiendo el gobierno se da cuenta de que es una caja de Pandora. Vale la pena ver este programa para saber de qué estamos hablando. Buenas noches.